gloria a Cristo. Vamos a leer la palabra, el versículo, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Gloria a Cristo. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchar todos los moradores de la tierra. Acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Gloria a Cristo. Vamos a orar para que sea el Señor que nos hable en esta mañana. Aleluya. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor Jesús. Cristo de los cielos, te pedimos, Padre celestial, que seas tú, mi Señor Jesús, trayendo palabras, Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús. Que sea usted, Padre celestial, dándome esas palabras, Señor Jesús, para edificación de su pueblo, Padre celestial. Padre, en sus manos, Señor Jesús, me pongo. Que sea usted, mi Señor Jesús, hablando, Padre celestial, a través de mis labios, Cristo de los cielos. Esas palabras, Cristo de los cielos, que usted quiere, Padre celestial, que le demos a su pueblo, Señor Jesús. Y no solo a ellos, Padre celestial, sino también a mí, Señor Jesús, como predicador, Padre. Háblame a mí también, a mi vida, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Que sea usted, mi Señor Jesús, hablando, Padre celestial, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Cristo. Pueden tomar asiento. Gloria a Cristo. Como vemos aquí, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Mire, oí esto, ancianos, oiga, oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. Mire, y dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Y de qué es de lo que está hablando este hombre que le hablemos? ¿De qué es de lo que dice este hombre que quiere que nosotros le enseñemos de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que instruyamos a nuestros hijos, a que les instruyamos el buen evangelio, que les instruyamos la palabra del Señor, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice aquí? Que ellos contarán a la generación venidera. Ellos son los que van a decirle a la generación venidera. Pero si imagínense, si nosotros no le estamos enseñando a nuestros hijos qué es lo que está pasando, si no le estamos enseñando, la generación que viene no va a saber. No va a saber que hay un Dios que salva. No va a saber que hay un Dios que cambia. No va a saber que hay un Dios que transforma, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Mire, dice, por ejemplo, le puse una pequeña lectura. Dice, a tus hijos en la oiga bien, a tus hijos en la provisión y admonición de Dios, sé ejemplo. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Ejemplos de nuestros hijos. Pero imagínense si nosotros no somos ejemplos de nuestros hijos. ¿Qué van a ver de nosotros? ¿Qué ellos van a ver de nosotros? Si nosotros no somos esos ejemplos. Entonces tenemos que darles esa provisión. ¿Cuál es la provisión? Es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice, que tus hijos puedan seguir a fin de conocer al Señor y caminar junto a Él. Oiga, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice, que tus hijos, o sea, dice, sé ejemplo, ¿verdad? Le puse una pequeña nota. Dice, le puse, sé ejemplo, o sea, que seamos ejemplo nosotros de nuestros hijos. ¿Y de qué es lo que estamos hablando? De esto que dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos, a sus hijos y sus hijos a la otra generación, ¿verdad? Entonces dice, sé ejemplo, que tus hijos puedan seguir a fin de conocer al Señor y caminar con Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñarle a nuestros hijos para que ellos puedan caminar, ¿verdad? Con el Señor, de la mano del Señor. Pero como a veces ni nosotros caminamos con el Señor, ¿cómo le vamos a enseñar al Señor algo?
¿verdad? Si nosotros caminamos con Dios. Por eso es que no estamos dando el ejemplo que Dios quiere que demos. No estamos dando ese ejemplo que Él quiere que le demos a nuestros hijos. Entonces, ¿y de qué es lo que qué es lo que vamos a contar a nuestros hijos? Las maravillas que Dios hizo, las maravillas que Dios hace. ¿Y cuáles son esas maravillas? Para eso lo voy a llevar, que vayamos a Salmos 78, para que veamos las maravillas de Dios. Vamos a ir ahí a Salmos 78. Estamos viendo de ser ejemplo de Dios, de ser ejemplo hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ir lo que le vamos a contar a nuestros hijos son las maravillas que Dios ha hecho, son las maravillas que Dios hace. ¿Cuáles son esas maravillas? Ya las vamos a leer para que miremos. Salmo 78, del versículo 4, vamos a empezar a leer. Dice el versículo 4, dice el versículo 4: no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mire, ¿y cuáles son las maravillas que Dios hizo? Él estableció testimonio, dice, a Jacob, y puso ley en Israel. Dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mire, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya vamos a ver las maravillas, porque estamos hablando de las maravillas que le vamos a contar a nuestros hijos, las cuales Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces dice aquí, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Mire, o sea que tenemos que si nosotros no estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos de que somos buenos cristianos, ¿qué ellos van a contar? ¿Qué ellos van a decir? Imagínense si nosotros andamos con las cosas del mundo todavía, ¿qué nuestros hijos van a enseñar? ¿Qué nuestros hijos van a mostrar? Imagínense cuando nosotros muramos y Dios no viene antes de que nosotros nos muramos, y si nosotros no les enseñamos buen camino a nuestros hijos, si no les enseñamos a conducirse como deben de conducirse, a vestirse como se deben de vestir, entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Entonces sigue diciendo acá, para que lo sepan la generación venidera, el versículo 6, generación venidera, y los hijos que nacerán, oiga, los hijos que nacerán, dice, y los que se levantarán, lo contarán a sus hijos, oiga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Instruir a nuestros hijos. Pero, como le digo, a veces, como nosotros no tenemos nada, no le podemos mostrar nada a nuestros hijos, no les podemos enseñar. Como dijo el pastor ayer, dijo, si nosotros, llegamos a este país, dijo, allá los que estuvieron allá a escuchar, si nosotros, cuando llegamos aquí, el último que ha llegado a este país, dicen, por lo menos, ya dice, ¿cómo digo? Ya dicen que sea excuse me, dice. ¿Por qué? Porque sabe de que estamos en un país el cual si no aprendemos el inglés, no vamos a poder comunicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si queremos el reino de los cielos, tenemos que aprender de acá, tenemos que guiarnos de aquí, tenemos que enseñar, porque no quiera solo salvarse usted, no quiera salvarse solo usted, salvemos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Enseñarles la ley del Señor, enseñarles los mandamientos, estos mandamientos. ¿Y qué? Entonces seguimos leyendo. ¿Por qué? Porque dice aquí, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán, lo contarán a sus hijos. Oiga, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos se levanten como algo? Enseñarles, instruirlos por el camino del Señor. Y sigue diciendo, a fin de que pongan en Dios su confianza. Oiga, pero como a veces ni nosotros tenemos la confianza en Dios, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos, pongan la confianza en Dios? Porque nosotros tampoco la tenemos en Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner la confianza en Dios y buscar de Dios. ¿Para qué? Para que así podamos enseñarle a nuestros hijos. Para que así nosotros le podamos decir a nuestros hijos, pongan la confianza en Dios. Pero si nosotros no estamos agarrados de la mano del Señor, no le vamos a poder enseñar nada a nuestros hijos, ¿verdad? Porque como sigue diciendo, dice, a fin de que pongan la confianza dice, a fin de que pongan en Dios su confianza, dice,
y no se olviden de las obras de Dios. Mire, ¿y cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras que Dios quiere? Es que las almas se salven. Pero si nosotros a nuestros hijos les estamos enseñando, como les dije al principio, cosas del mundo, ellos cuando se levanten, si ellos pueden ser pastores, ellos pueden ser lo que sean, pero si no les enseñamos de que deben de caminar con Dios de la mano, ellos no van a caminar con Dios. ¿Qué es lo que van a enseñar ellos? Si usted y yo les estamos enseñando a nuestros hijos a caminar, a vestirse como ellos quieren, no, ellos eso van a enseñar en las iglesias. Eso van a enseñar. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Enseñarle a nuestros hijos cómo vestir o cómo caminar con Dios, para que ellos puedan poner la confianza en Dios, como dice aquí. ¿Verdad? Dice, mire el versículo 7 del 78 de Salmo. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las maravillas que Dios hace. Ya las vamos a ver. Y dice, y no se olviden de las obras de Dios. Oiga, ¿y cuáles son las obras que Dios hizo? Por ejemplo, dice que allá en Israel, cuando sacó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, ¿qué es lo que hizo? Abrió el Mar Rojo. Esa es una gran obra que Dios hizo. Es una gran maravilla que Dios hizo. Aparte de eso, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Nos ha salvado a usted y a mí. Nos ha salvado. ¿No es una gran obra esa? Es una gran obra la que Dios ha hecho. Es una gran obra la que Dios ha hecho en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora estamos vivos por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor estamos aquí. No es porque usted ha sido inteligente, no es porque yo he sido inteligente, es porque Dios ha querido tenerlos aquí. Y si usted y yo no nos hemos ido al mundo, ¿sabe por qué es? Porque Dios nos ha cuidado, porque Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que poner una pequeña esfuerzo nosotros. ¿Por qué? Porque si usted y yo no ponemos esfuerzo, usted cree, como dijo el pastor, esta carne, ¿qué es lo que quiere? Dormir. ¿Qué es lo que quiere? Estar acomodada. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta. Pero si nosotros tenemos que esforzarnos, por ejemplo, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, le dijo. Entonces, ¿qué le dijo? Que se esforzara. ¿Para qué? Para que pudiera andar con Dios. Para que pudiera caminar de la mano de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos. Buscar más de Dios. Pero, ¿usted cree que es bonito andar así en las cosas del Señor? No. Si no lo hacemos por nuestra propia fuerza. Lo hacemos porque Dios nos da la fuerza. Lo hacemos porque Dios está con nosotros. Pero si usted no está con Dios, no va a poder caminar con Dios. Si usted no está con Dios, usted no le va a poner importancia a las cosas de Dios. Si usted no ha puesto la confianza en Dios, no va a poder caminar con Dios. Entonces, ni tampoco nuestros hijos. Pero si nosotros ponemos la confianza en Dios, nosotros le podemos decir a nuestros hijos, ponga la confianza en Dios, que Él es la salvación. ¿Verdad? Y sigue diciendo, dice, voy a leer de nuevo el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Oiga, que guarden sus mandamientos, dice ahí. Dice, sigue diciendo, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Porque usted mira tanta rebeldía que hay ahora. Tanta rebeldía que hay ahora. Imagínense si nosotros les estamos, por ejemplo, nosotros que tenemos los hijos aquí en el Evangelio, que han nacido en el Evangelio, no van a ser como fuimos nosotros. No van a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a enseñar cómo guiarse. Pero si imagínense, por eso dice aquí, mire, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Mire, o sea que nosotros fuimos rebeldes porque no nos enseñaron, porque no nos instruyeron, porque no nos guiaron, porque no nos conducieron por los caminos del Señor. Por eso es que usted y yo nos perdimos, andábamos allá, andábamos descarriados, andábamos allá perdidos, pero Dios con su misericordia, con su amor, con su brazo fuerte nos trajo hasta aquí y nos ha ido limpiando poco a poco. No, porque Él es el que nos ha ido limpiando. Él dice que metió su mano allá y nos sacó y nos ha ido limpiando poco a poco.
y que nos siga limpiando. ¿Por qué? Porque si queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que pedirle a Dios que día con día nos limpie más. Y dice, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire, ¿qué es lo que pasó ahí? Es como nosotros, como le digo, si a nosotros nos hubieran instruido, nosotros no hubiéramos andado así. Pero, y ahora que nosotros estamos en Cristo, ahora tenemos que enseñarle a nuestros hijos, para que no se aparten de Él, para que vengan y estén en las manos del Señor, ¿verdad? Y dice, mire, los hijos de Efraín, arqueros, armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Mire, ¿qué es lo que hicieron esto? Le dieron la espalda a Dios. Entonces sigue, pero mire, dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Dice, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas. Oiga, de las maravillas. ¿Y cuáles? Esas es de las maravillas que estamos hablando. De las maravillas que les había mostrado. Mire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que enseñar, y nosotros también tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo caminar el caminar de Él, que nos enseñe cómo guiarnos por los caminos de Él, porque a veces, como dijo el pastor ayer, dijo, a veces no sabemos a quién adoramos, a veces no sabemos a quién adoramos. ¿Por qué? Porque no nos damos la tarea, y sabe, como dije yo aquel día, para conocer a un amigo tenemos que hablar con él. Pero si nosotros no hablamos con Dios, ¿usted cree que vamos a ser amigos de Él? No vamos a ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque no le vamos a conocer. Porque usted, para conocer a un amigo, tiene que hablar, tiene que estar con él ahí. Tiene que estar pendiente de qué Dios le dice. Pero si no estamos pendientes, no vamos a poder caminar. Entonces dice aquí, los hijos, dice el 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en sus leyes, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hicieron maravillas. No, dice, delante de sus padres hizo maravillas. Oiga, o sea, es como nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Como le digo, que no es una gran maravilla la que Dios ha hecho el darnos la salvación. No es una gran maravilla la que Dios ha hecho con traerlos aquí. Es una gran maravilla. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, nosotros hemos visto esa gran obra que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos darle testimonio a nuestros hijos de que estábamos perdidos allá afuera, pero Dios nos trajo para acá. Es una gran maravilla la que Dios ha hecho y nos ha traído aquí. Entonces, pero si nosotros no le contamos a nuestros hijos, mire, yo andaba allá perdido, pero Dios me rescató. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestros hijos no van a conocer las maravillas que Dios ha hecho. No van a saber la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, y sigue diciendo acá, dice el 11, sino que se olvidaron de las obras, de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Pero mire el versículo 10, dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Mire, como le digo, es una gran maravilla la que Dios nos ha mostrado en traernos a nosotros aquí, en hacernos hijos de Él. ¿Por qué? Porque nosotros antes no éramos hijos de Él. Bueno, usted y yo creíamos que éramos hijos de Dios, pero quiere que le diga una cosa, solo éramos creación. Solo éramos creación de Dios, pero ahora pasamos a ser hijos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo hijos de Él, ¿verdad? Entonces dice acá, dice, delante de sus padres hicieron, mire, y esa es la maravilla que Dios ha hecho, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Dice, en el campo de Zoar, dice, dividió el mar, mire, y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Mire, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Usted cree que no? Estos hombres no fue maravilloso ver que el mar se partiera y pasaran en seco. ¿Cree usted que no fue maravilloso? Y ahora nosotros no hemos visto esas grandes obras que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué?
¿sabe qué? Hemos visto la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto la obra que Dios ha hecho en usted y en mí. Bueno, no sé, pero yo sí, yo puedo testificar que Dios ha hecho una gran obra en mi vida. Dios ha cambiado mi vida. Entonces, dice, ellos vieron que el mar se partió y pudieron pasar en seco. Pero ¿qué es lo que pasó? Se olvidaron, dice. Se olvidaron de la grandeza de Dios. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Y dice, les guió, dice, de día con nube, mire. Dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¿Cree usted que no era poderoso? Usted cree, mire, ahorita que está tremenda la calor, ahorita que está fuerte, que la calor se pone fuerte, estése ahí afuera y camine por un desierto. ¿Usted cree que es fácil? Pero dice Dios que Él puso una nube sobre ellos. ¿Para qué? Para que les diera esa frescura. ¿Usted cree que no era maravilloso? ¿Usted cree que no era bonito? De día, de noche. ¿Usted que salga de noche sin luz? Y que no haya luna, ni que no haya nada. Salga. A ver si no se va a trompezar. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Lo vio con una luz para que no trompezara. ¿Qué es lo que hace Él con nosotros ahora? Él nos anda allí cuidando. Porque dice allá en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Qué es lo que hace Dios ahora? Nos alumbra nuestros caminos. ¿Qué es lo que hizo con esta gente? Les alumbró para que caminaran tranquilos por el desierto. Y por el día los cubrió con esa nube. Esas son las maravillas que Dios le mostró a aquellos hombres. Entonces a usted y a mí los ha mostrado también esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha mostrado? Porque no nos ha dejado caer de la gracia de Él. ¿Usted cree que cómo está el mundo ahorita? Si deseos de irse al mundo, nos faltan. Pero ¿quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos cuida? ¿Quién es el que nos mantiene? Dios, para que no nos vayamos de las manos de Él. Como dijo un pastor, dijo, deje que Dios le agarre la mano y no se la agarre usted. Porque si usted se la agarra, usted la va a soltar. Pero si Él se la agarra, Él no la va a soltar. Él lo va a hacer que usted camine con Él siempre. ¿Por qué? Porque Él no lo va a soltar, pero nosotros sí lo soltamos. Cuando nosotros queremos agarrarlo a Él. Entonces, andemos, que Dios nos ande mejor. Que Dios nos conduzca. Porque si nosotros queremos, por nuestra fuerza no podemos. Pero Él sí quiere. Entonces sigue diciendo acá, dice el versículo 15, dice, y dio las peñas en el desierto. Y dice, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Oiga, o sea que usted ve, él les dio de la roca, sacó agua. La abrió la roca para darles agua, como a usted y a mí nos da. ¿Qué es lo que hace Él? ¿Usted cree que tal vez mucha gente va a decir, no, pero si yo no trabajo, no como? Está bien, yo sé que es cierto. Pero ¿usted cree que si Dios no le diera la fuerza, usted pudiera trabajar? ¿Usted cree que si Dios no le diera la salud, usted pudiera trabajar? No. Mire cuánta gente está en cama que no puede hacer nada. Mire cuánta gente está allá que no pueden trabajar. Les es prohibido tocar cosas. ¿Por qué? Porque no pueden, pues. Pero aún así no quieren buscar a Dios. Aún así no quieren venir a los pies de Cristo. Porque qué difícil se hace estar en los pies del Señor. Qué difícil es estar. Porque como dijo el pastor, nadie quiere ser mandado por nadie. Mucho menos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no crea que va a ser como tal vez como lo que yo le puedo decir a mi hijo, manténgase. No, Dios nos prohíbe de muchas cosas si queremos heredar el reino de los cielos. Dios nos prohíbe muchas cosas, pero eso es lo que no queremos, dejar las cosas del mundo para guiarnos como Dios quiere que nos guiemos. Entonces, dice, las maravillas, estamos viendo las maravillas que Dios hizo aquí y las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que le vamos a contar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ver. Pero como dijo el pastor Edwin ayer allá, leamos la Biblia. Porque si no lee, ¿qué le va a poder dar a su hijo? ¿Qué le voy a poder yo dar a mi hijo si no leo la Biblia? ¿Qué le voy a poder dar, pues?
Si lo único que estoy es tal vez viendo Facebook, si lo único que tal vez estoy haciendo es tal vez viendo redes sociales, eso es lo que le voy a poner a mi hijo para que se pueda divertir. Eso es lo que le voy a poner a mi hijo para que se pueda estar tranquilo. Pero si yo le enseño la palabra del Señor, eso mi hijo va a ver. Eso va a ver, pues. Pero como ahora se nos hace más fácil ponerle el teléfono o darle esto al niño para que juegue, para que vea, eso nos hace más fácil. ¿Para qué? Para que el niño esté tranquilo. Pero no tomamos el tiempo por la tarde, por la noche, no tomamos el tiempo de decirle, hijo, venga, le vamos a enseñar la Biblia. Hijo, venga, le vamos a leer la Biblia. Hijo, venga, vamos a orar con usted. No hacemos eso. Lo digo porque a mí me cuesta, yo soy padre. Por eso estoy diciendo eso, porque yo soy padre de familia. Soy padre de familia y qué difícil es enseñar. Qué difícil es traer al niño y decirle, siéntese aquí, le voy a enseñar, le voy a leer la Biblia. ¿Pero por qué? Porque a veces yo soy el haragán. A veces, si yo no busco, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo pues? No le puedo dar nada porque no tengo yo. No tengo, ¿y qué le voy a dar? Y lo que tengo le voy a dar, pues. Pero si yo estuviera lleno de Dios, de eso le diera a mi hijo. Pero sigue diciendo aquí, nos salimos un poco. Dice el versículo 16. Pues dice, sacó de la peña corrientes, dice, e hizo descender aguas como ríos. Oiga lo que hizo Dios. Oiga lo que hizo Dios. Dice el versículo 16, estamos leyendo Salmo 78 y vamos leyendo el versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes, dice, e hizo descender aguas como ríos. Me imagino yo que era un gran río que sacó el Señor. ¿Por qué? Porque usted cree que eran poquitos los que iban ahí. Cualquiera va a pensar, no, tal vez algún poquito de agua sacó. No. ¿Por qué? Porque es una multitud la que iba ahí. Era una multitud. Aparte de eso, les dio maná del cielo. Aparte de eso, ya no querían maná, les trajo carne. ¿Creen que no son maravillas las que Dios ha hecho? ¿Creen que no ha hecho maravillas? Esas maravillas son las que tenemos que contarle a nuestros hijos que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, hay veces que no tenemos que darle a nuestros hijos. Pero dice, vamos a para que veamos otras maravillas que Dios hizo. Vamos a ir a Éxodo 12. Vamos a ir a Éxodo 12 para que veamos otras maravillas que Dios ha hecho. Porque ya vimos ahí todas las maravillas que Dios hizo. Sacó agua de la roca, abrió el mar, ¿verdad? Guió al pueblo por lo seco. Y aparte de eso, los cubrió con la nube. Aparte de eso, los guió con la luz. Como usted y a mí los está guiando ahora por la luz, porque antes andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Dios nos sacó y nos ha hecho ver la luz, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios ha hecho, nos ha sacado del pecado y nos ha traído a la luz. Bueno, no sé a usted, pero a mí Dios me ha sacado de allá. Yo estaba allá perdido, yo estaba allá en la oscuridad, pero ahora Dios me tiene aquí. Ahora Dios me tiene en la luz. Y le pido día con día que no me deje que me aparte de su gracia. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Decirle a Dios, no me dejes. No te olvides de mí. Él nos va a olvidar, pero a veces nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Gloria a Cristo. Así que vamos a leer 12:26 de Éxodo. 12:26. Mire, vamos a leer el 25 para que mire. Y cuando entréis, dice, en la tierra que Jehová os dará, dice, como prometió, guardaréis este rito. Mire, este era un rito que ellos tenían, ¿verdad? Pero ¿cuál era? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Mire, dice, no vaya a pensar que yo le estoy enseñando que le enseñe la Navidad al niño, porque aquí dice que es la Pascua. No vaya a pensar eso. No vaya a pensar que yo le estoy enseñando que yo le estoy diciendo celebre la Navidad con el niño. No. Ellos celebraban la Pascua, pero era diferente. Oiga, Semana Santa, pero tampoco le estamos enseñando que celebre Semana Santa. No vaya a ser pícaro de enseñarle las cosas a su hijo. Gloria a Cristo. Así dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Dice,
vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual puso por encima en las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Claro, ¿verdad? Ellos les tenían que enseñar, porque esa fue la fiesta que Dios hacía. Pero nosotros no es que le vamos a enseñar de que vaya y celebre la Navidad a nuestro hijo. O nosotros vamos a poner un gran árbol en la casa. No es eso. No, es que son las cosas, las cosas que Dios hizo. Y ellos, si usted ve, ¿por qué le traigo este versículo? Si usted ve, aún ellos seguían celebrando, y creo que todavía siguen celebrando esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos le fueron fieles a esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos les venían enseñando eso que Dios les había dicho. ¿Y qué es lo que nosotros ahora vamos a hacer? Le vamos a enseñar a nuestros hijos todas las maravillas que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, para que vamos a ir a Salmos 22:30, para que leamos otro poquito. Gloria a Cristo. Porque ya vamos a ver. No vayan a pensar que me olvidé del versículo que leí allá en Joel. No, ya vamos a ir a Joel de nuevo para que veamos. Porque estas son las maravillas que Dios hizo. Por eso los traje hasta aquí. No vaya a pensar de que me olvidé del mensaje de Joel. No, ya vamos a ir a Joel para que vea lo que Dios hace cuando guardamos todas estas cosas. Por eso los traje hasta aquí. Vamos a ir, les dije Salmo 22:30. Gloria a Cristo. Denme un tiempito. Dice, entonces, ¿verdad? Como les digo, ya vamos a ir a Joel de nuevo, para que cuando guardemos todas estas cosas, podamos ver, nuestros hijos puedan ver las maravillas de Dios, y después van a ver todo lo que pasa, lo que sucede cuando nosotros guardamos. Dice el 22:30, dice, la posteridad de la... 22:30, dice, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Miren, o sea, son las maravillas, porque estamos viendo las maravillas que Dios hizo. Eso es lo que le vamos a contar a nuestros hijos, las maravillas. Dice, la posteridad, dice, les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblos no nacidos. Y dice, dice, a pueblos no nacidos aún. Miren, anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué es lo que Dios hizo? Vimos que Dios abrió el mar, pasó la gente en seco. Aparte de eso, como usted y yo no hemos visto eso que Dios hizo, pero hemos visto que Dios ha quitado un mundo terrible de encima de nosotros y nos ha traído aquí. Eso es lo que nosotros vamos a contarle a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros le vamos a decir. Y también le vamos a enseñar que así como Dios sacó al pueblo de Israel y lo pasó por el mar en seco, así también a nosotros nos sacó del pecado y nos tiene aquí. Aleluya. Eso es lo que vamos a contar. Entonces dice, ¿verdad? Vendrá y anunciará, dice, su justicia a pueblos no nacidos aún. Anunciarán que Él lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos, nosotros, usted y yo sabemos de que Dios hizo esas cosas. Usted y yo sabemos que Dios fue el que abrió el mar rojo y ¿verdad? También el Jordán fue el que abrió también, ¿verdad? Abrió el mar rojo y el Jordán, ¿verdad? Para que pasaran en seco, para que pasaran a la tierra prometida. Entonces, ¿qué Dios ha hecho con nosotros? Nos ha sacado del mundo para que ahora vayamos a la boda del Cordero. Eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha sacado del mundo para que ahora podamos ir a la boda del Cordero. Y dice, por ejemplo, también dice Salmo 71, mire,
Salmo 71. Dice el Salmo 71. Salmo 71, 17. Dice el 17. Oh Dios, dice, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tu maravilla. Mire qué bonito. O sea, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde la juventud, ¿qué es lo que va a pasar? Porque este hombre estaba agradecido, porque le había enseñado. Porque, mire, y dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desamparaste, mire. Dice, hasta que anuncié tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Tenemos que anunciar el Evangelio, ¿para qué? Para que muchas almas vengan a los pies de Cristo. Porque no queramos salvarlos solo nosotros. Porque mire, si usted y yo solo estamos pensando en nuestra salvación, estamos haciendo mal, pues. Pero hablemos a la generación de afuera, hablemos a las almas perdidas. ¿Para qué? Para que se puedan salvar también. Y dice el 19. Y tu justicia, dice, oh Dios, hasta lo excelso hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, mire. O sea, qué bonito lo que Dios ha hecho. Bonitas las cosas que Dios ha hecho y si nosotros no las contamos ni a nuestros hijos, si no las contamos ni a nuestros hijos, mucho menos que las contemos a los de afuera. Si no le contamos estas maravillas que Dios ha hecho a nuestros hijos, peor que las contemos a los de afuera. O tal vez a los de afuera las vamos a contar, pero imagínense. O sea, queriendo ganar naciones, nosotros queriendo ganar naciones cuando nuestros hijos o nuestras familias están perdidas. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar por nuestra casa para que podamos darle a la gente. Pero entonces dice, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, mire, y volverás a darme mi vida. Entonces, ¿verdad? Entonces, lo que estamos enseñando, lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es las maravillas que Dios ha hecho. Ahora les voy a decir otras cosas. Vamos a ir a Joel para que no piensen que no he olvidado de lo que traía de Joel, ¿verdad? Porque vamos a ir a Joel. Dice, de esto dice, contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Fue lo que vimos, ¿verdad? Fue las maravillas. Eso es lo que tenemos que contarle a nuestros hijos. Pero dice que hay que recibir, hay que recibir agradecidos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nos convertamos a Cristo, tenemos que recibir agradecidamente al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos allá perdidos afuera, no tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando Dios nos rescata, Él pone el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Recibirlo agradecido. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice al Espíritu Santo, o sea que lo tenemos que recibir. Lo tenemos que recibir agradecidos, pues. Agradecidos. Agradecerle a Dios porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces dice, vamos a ver en Joel 2, ¿verdad? Para que veamos. Dice, Joel 2, 28. Miren lo que dice Joel 2, 28. Dice, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recibir al Espíritu Santo agradecidos. Si no, ¿por qué? Porque mire lo que dice. El Espíritu Santo vendrá. Mire, dice ahí. Y después de esto, derramaré mi espíritu. O sea, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos
andar como Dios quiere, el Espíritu Santo va a venir y se va a derramar sobre ellos, ¿verdad? Pero hay que nosotros mismos hay que recibirlo agradecido al Espíritu Santo. Porque si usted y yo no lo recibimos agradecidos, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Pues? Entonces, pero cuando nosotros les enseñamos y cuando nosotros estemos agradecidos con Dios, vamos a poder enseñarles. Y después Dios va a depositar al Espíritu sobre nuestros hijos. Sí, amén, amén. Y sigue diciendo aquí, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y vuestros hijos, y dice, toda carne y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y dice el 29, y también dice, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros recibir el Espíritu Santo con gozo, con alegría, agradecidos. ¿Para qué? Para que también, nosotros no tenemos, aquí dice criados, ¿verdad? Dice a los siervos y a las siervas, dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que? Nosotros no tenemos siervos ni siervas. Pero ¿sabe qué tenemos nosotros? Las almas que están allá afuera. ¿Sabe qué es lo que tenemos que ir a hacer nosotros? Buscar las almas de allá afuera. Y así ellos van a poder recibir también el Espíritu Santo. También ellos van a poder agradecer, pues. Y dice, renovados, dice. O sea que seremos renovados. Cuando recibamos el Espíritu Santo, seremos renovados. Entonces dice, renovados, dice. Y creer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Porque si usted y yo no estamos creyendo, no vamos a poder recibir el Espíritu Santo. Podemos estar todo el tiempo aquí en esta iglesia. Podemos ir a donde vayamos. Pero si no creemos, no vamos a poder hacer nada. Si no crees, porque tampoco es un creer de que sí, yo creo esto. No, es un creer que hay que creer de verdad. Hay que andar de verdad. ¿Por qué? Porque usted ve, por ejemplo, usted ve cuando uno evangeliza a gente afuera. No, si yo creo en Dios. No, ese creer no es el que dice acá. Ese creer es algo más allá, pues. Algo más allá. ¿Por qué? Porque si usted cree, usted va a andar. Si usted cree, va a creer de que Dios es el que le da la fuerza, de que Dios es el que lo conduce. Pero imagínense si nosotros a veces, tenemos ese creer como los demás de allá afuera, así vamos a caminar, pues. Así vamos a caminar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a conducir como Dios quiere. Pero cuando nosotros creemos en verdad, nos vamos a conducir como Dios quiere, no como nosotros queremos. Vamos a conducir como Dios quiere. Sí. Entonces para eso vamos a leer el versículo 30 de este mismo. Dice, y daré prodigios en los cielos y en la tierra. Dice, sangre y fuego y columnas de humo. Mire, pues si creemos, usted y yo tal vez decimos, no, pero ¿y esto? No, si creemos, vamos a ver todas las cosas que Dios dice. Si creemos, vamos a poder ver, pues. Pero si no creemos. Y entonces, por ejemplo, también dice el 31, mire, dice el 31. Dice, el sol dice se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, escuché yo a alguien, no sé quién, pero escuché a alguien que dice que según los científicos están viendo de que una capa está cubriendo el sol. Oiga, y oiga lo que dice acá. Entonces yo escuché a esa persona, no recuerdo quién, pero dice que una capa está cubriendo el sol ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo se está cumpliendo. Todo se va a cumplir. Porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, si usted y yo no estamos creyendo en la Biblia, como habla y como nos dice, no estamos haciendo nada. Porque todo lo que está aquí, todo se va a cumplir. Entonces dice, ¿verdad? Dice el 30, dice, y daré, dice, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, dice.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna, dice, en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea que si estamos viendo que esa capa está cubriendo el sol, es porque ya se está preparando todo. Es porque ya se va a dar el tiempo. Ya Cristo viene por la iglesia. Y si usted y yo no estamos preparados, nos vamos a quedar. Es lo que tenemos que hacer, estar preparados, estar pendientes. Pero ¿qué dice? Él dice que no, el que está confiado en Dios no temerá de noticias, dice. Dice en un salmo, no recuerdo el salmo, se lo debo, pero así dice. No temerá. ¿Por qué? Porque está confiado en Dios, que eso no lo va a pasar acá. No nos vamos, pues. Nos vamos. Pero y el que se quede, ese sí va a ver todas esas cosas. Ese sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados, estar listos. ¿Para qué? Para que podamos irnos con el Señor. Porque el que no esté preparado se va a quedar lastimosamente. Y se oye tan duro, se oye tan triste. Porque dice que para uno será tristeza. O sea, para uno va a ser tristeza, para otros va a ser felicidad. ¿Por qué? Porque los que nos vamos con Cristo, va a ser felicidad. Pero para el que se quede, va a ser tristeza. ¿Por qué? Porque va a decir, yo estuve allí y no me pude componer, no me pude arreglar, no pude caminar como Dios quería que la tuviera. Y aunque sea tan duro, tan triste, pero no se va a poder ir. El que no ande conforme Dios quiere, lastimosamente se va a quedar. Y aunque se oye tan duro, pero así es, se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted que no anda bien con Dios? Usted o yo, que si no andamos bien con Dios, venir y pedirle a Dios que nos cambie, que nos ayude, que nos guíe, que nos ayude a andar como Él quiere que andemos. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos queremos ir, si usted y yo queremos estar en la boda del Cordero, estamos preparados. Ya como me dijo una hermana cuando yo recién me convertí, y eso me ha marcado. Me dijo, mire, me dijo, ahorita, me dijo, ya no es tiempo de estarse preparando, me dijo. Es tiempo de estar preparado, me dijo. Y dije yo recién convertido, tenía tal vez como unos 2 o 3 meses de haberme convertido, y me dijo esas palabras, me motivaron tanto que empecé a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque dije yo, y si yo me acabo de convertir, yo no estoy preparado. Yo me puse a pensar, yo me acabo de convertir y no estoy preparado, ¿y cómo es que yo me voy a ir? Y ahora que estoy en Cristo, y ahora que ya llevo un tiempo de estar caminando en el Señor, y a veces hay situaciones, hay dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a Dios que nos ayude, que nos guíe. ¿Por qué? Porque si nosotros, imagínense, hay quienes que se acomodan. ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo. ¿Saben qué es lo que pasa? Hay muchas personas, yo las he oído, que pasan diciendo, llevo 20 años de estar en el Evangelio. Déjeme decirle que aquí no vale el tiempo que usted tenga. Aquí es como usted anda delante de Dios. Aquí es como usted anda delante de Dios. No es el tiempo. Yo he escuchado muchos comentarios y él dice, yo llevo tantos años de ser cristiano. No, aquí no vale el tiempo. Aquí es el día con día. Dijo Héctor de la Cruz, escuché a ese varón y dice, si los que ya están salvos, los que ya tienen la corona, esos están en el cielo, pero nosotros día con día tenemos que pelear para obtener esa corona, día con día. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el cielo, pero Dios quiere que nos preparemos, Dios quiere que estemos. Y dice, mire, dice, bueno, vamos a leer mejor la última para terminar. Gloria a Cristo. Así que estemos preparados, estemos listos. No nos descuidemos. Porque a veces, mire, hay un proverbio que me gusta porque usted ve que los proverbios le hablan como a la gamba. Le hablan a la gamba. Pero hay un proverbio que me llama la atención, que no es a la gamba. Porque dice que pasó, junto a la viña, del perezoso. Pasó junto a la viña del perezoso. Pero dice que él le sirvió, ¿Por qué? Porque como que él estaba descuidando. ¿Por qué? Porque él se sentía de que ya lo tenía todo. Sí, y lo puso en su corazón, ¿Por qué? Porque él quizás estaba descuidando. Él quizás pensaba que ya tenía todo. Ya lo tenía ya. Nomás porque ya estaba en Cristo, porque ya estaba allí, o porque ya tal vez tenía un ministerio.
No, aquí no, mire, aquí los ministerios no salvan a nadie. Aquí los ministerios no salvan a nadie. Pero si usted no lo hace como es, también déjenme decirle de que Dios lo va a demandar. Aleluya. ¿Por qué? Vaya, ¿por qué ustedes van a decir, pero por qué está diciendo que un ministerio no salva a nadie? Vaya, Judas, ¿quién era? Era tesorero, aparte de eso fue apóstol. Fue apóstol. Y dígame usted, ¿hay apóstoles en la tierra ahora en día? No, ¿verdad? ¿Y quién? Entonces imagínense el puesto que este hombre tenía. Pero no se pudo salvar. ¿Por qué? Porque no dejó la vieja manera de vivir. No la dejó. Siguió con las mismas cosas, con las mismas mañas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, y entonces, mire, le voy a leer una última pequeña cosa que le puse acá. Dice, dice, invocar el nombre de Jesús para alcanzar su salvación. O sea, hay que decidir. Hay que decidir porque aquí es de decidirse, pues, como le dije al principio, aquí es de que nosotros mismos pongamos una pequeña fuerza. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces dice aquí, yo le puse, decide invocar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en nosotros está. ¿Usted cree que si usted no ora es porque Dios no quiere? No, es porque usted no quiere, es porque usted no se ha decidido. Si usted no ora, si yo no oro, es por eso. Porque no nos hemos decidido a invocar el nombre de Dios como es. Pero dice, mire, dice, decide invocar el nombre de Jesús para alcanzar salvación y liberación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para que Dios nos liberte de toda inmundicia. Para eso es que hay que decidir invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Para eso. Entonces dice, para eso vamos a leer el 32 de este mismo versículo de Joel. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, dice, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Miren, ¿y quién es usted y yo? ¿No somos ese remanente que Dios ha traído? ¿No somos ese remanente que Dios ha traído acá? Entonces, para esto, para nosotros está la salvación también. Para nosotros. Entonces, pero sí, hay que reconocer. Sí, hay que reconocer. Y hay que creer. Aparte de eso, hay que invocar el nombre de Jehová. Hay que invocarlo. Y entonces vamos a poder ver las maravillas y les vamos a poder decir a nuestros hijos, usted puede hacer esto, porque nosotros vamos a tener que darles. Y entonces usted y yo vamos a poder ser ejemplo de nuestros hijos. Entonces, y el que no invoca el nombre de Dios, hoy es día que lo invoque. Hoy es día que empecemos a buscar a Dios, que empecemos a invocarlo como Dios quiere que lo invoquemos, ¿verdad? Porque como le dije, y esas palabras me marcaron mucho, ya no es tiempo de estar diciendo me voy a preparar. Es tiempo de estar preparado, es tiempo de estar listo, es tiempo de buscar de Dios, tiempo de buscar. No nos descuidemos, porque aquí se necesita un descuido para estar allá afuera. Mire, aquí usted puede, ahorita me puede ver a mí aquí predicando, pero si yo me descuido, me va a ver allá afuera. Entonces necesitamos venir a los pies de Cristo lo más antes posible. Estar en la presencia del Señor lo más antes posible. No se descuide, no nos descuidemos. Busquemos de Dios. Buscamos de Dios. Así que espero que esta palabra les haya servido y que la pongamos en práctica. No solo de guardar la palabra, no solo de guardar, es de ponerla en obra, es de ponerla en práctica. Porque yo le puedo predicar un sermón a usted que lo dejo hasta babeando, pero ¿de qué sirve si yo no lo estoy poniendo en práctica? ¿De qué sirve si yo no lo estoy llevando como es? Entonces, así hay que, como dice aquí,
decide invocar el nombre de Jesús para alcanzar salvación y liberación, y que Él los liberte de todas las cosas. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a